Muy buen día. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Sin embargo, para poder ver el tema nuevo, vamos a hablar un poquito de la situación que tenemos, ¿ok? Es una lástima que muchos doctores a nivel nacional se terminen contagiando por la irresponsabilidad de algunas personas, ya que el virus no se contagia solo, necesita portadores. Por tanto, antes de empezar con la clase de hoy, te pido que por favor tengas conciencia de que tienes que quedarte en tu casa, no salir, lavarte las manos, tener las precauciones. Porque si bien el virus no necesariamente te va a afectar mucho a ti, a otras personas que tú puedas contagiar sí puede hacerle estragos mayores. Por tanto, vamos a empezar el tema del día de hoy. Imagínate por un momento que estamos ya no en tu casa. En ese momento estamos en una posta médica, como la que tenemos aquí en la pizarra. Digamos que en esta posta médica, en este momento, solamente en este momento hay 100 personas. Aquí lo voy a poner. La posta médica consta de en este momento 100 personas, de los cuales hay doctores e infectados. Voy a hacer dos grupos diferentes. Tengo los doctores y tengo a los infectados. Entonces, al grupo de los doctores lo voy a llamar letra D. Y al grupo de los infectados lo voy a llamar grupo I. Entonces voy a decir, doctores habían 55 e infectados habían 50. Un momento, profesor. Si solo hay 100 personas y doctores hay 55 e infectados hay 50 personas, 55 más 50 son 105, pero solamente hay 100 personas. Ah, eso pasa porque en nuestro grupo es muy probable que por algunas irresponsabilidades, imagínense las personas que se escapan del hospital cuando le dicen que tienen el COVID-19, a los doctores se infectan también. Por tanto, imagínense eso, si son 55 doctores y 50 infectados, hay un grupo que va a tener doctores que están infectados. ¿Qué sería todo lo que nos sobra? Por ejemplo, si 55 más 50 es 105 y solamente hay 100 personas en el hospital, quiere decir que 5 doctores están infectados. ¿Dónde pongo esto? Aquí. 5 doctores infectados. Si en total todo este grupo tiene 55 personas y tiene 5 infectados, eso quiere decir que son 50 los doctores que no están infectados. Si este grupo tiene 50 infectados y ya estoy contando 5, quiere decir que hay 45 infectados que no son doctores. Por tanto, ahora sí contamos. 50 doctores que no están infectados más 5 doctores infectados son 55. 55 más los 45 infectados que no son doctores da 100, que es el grupo total que tenemos. El tema que veremos el día de hoy va a ser conjuntos. Eso quiere decir, y lo veremos en un momento, la agrupación de algunos elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, los doctores, por ejemplo, los infectados o por ejemplo los doctores que están infectados. Todo dentro de un grupo numérico. El día de hoy veremos el tema teorema de conjuntos o teoría de conjuntos. Pero para empezar, y lo dije hace un momento, ¿qué es un conjunto? Es la reunión de elementos, diferentes elementos, bajo un nombre determinado. Un segundo, ¿qué quiere decir conjuntos? Agrupación. Varios elementos que se juntan en un grupo, que se agrupan, y ese grupo tiene un nombre determinado, porque necesitan tener los elementos algo en común para poder estar en un conjunto. Tenemos que ver alguna de las propiedades que tienen los conjuntos. Número 1, la relación de pertenencia. Es la corroboración. Eso quiere decir que nosotros debemos de verificar si un elemento está dentro de un conjunto determinado. Por ejemplo, tengo el conjunto A, que es igual dentro de las llaves a 1, punto y coma, 2, punto y coma, llaves, 3, llave, punto y coma, llave, llave, 4, 5, llave, llave, coma, 5. ¿Qué es un elemento? Lo veremos aquí. Un elemento dentro de un conjunto escrito de esta manera es todo aquello que está separado por puntos y comas. Por tanto, contamos, ¿cuántos elementos tenemos? Un elemento separado del segundo elemento, separado del tercer elemento, separado del cuarto elemento y separado del quinto elemento. Entonces nos preguntamos aquí, ¿el número 1 pertenece al conjunto A? Vemos a elemento 1, sí, sí está. Por tanto, ponemos el símbolo de pertenece. Aquí tenemos una pequeña nubecita para saber a lo que nos referimos. E significa pertenece, así como E con una rayita significa no pertenece. En este caso, sí pertenece. El número 2, ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? Revisamos, conjunto A, 2, sí pertenece.
Siguiente, 3, ¿pertenece o no pertenece? Vemos que aquí el 3 tiene llaves y en este caso no tiene llaves, por tanto decimos no pertenece, ya que los elementos deben ser exactamente iguales en nuestro problema como en nuestro conjunto. Si no hay llaves aquí y aquí sí, no son iguales. El conjunto llave, llave 4, 5, llave, llave. Buscamos llave, llave 4, 5, llave, llave. Ese sí pertenece al conjunto A. Y por último, el conjunto llave 5, llave, ¿está dentro del conjunto A? Revisamos. No está. Al final no está, porque este no tiene llaves y este sí tiene llaves. Por tanto, el último no pertenece al conjunto A. Existen normalmente tres formas de representar un conjunto. La primera es la forma gráfica, que es lo que vimos al principio cuando hablamos de la posta que tenía 100 personas. Las otras dos maneras las veremos en este momento. Manera número 1, por extensión. Cuando hablamos de extensión, hablamos de extender. Y extender significa grande, un montón de elementos que debe tener dentro. Entonces, ¿qué cosa es por extensión? Simple. Significa de que en el conjunto se mencionan todos los elementos. Por ejemplo, conjunto A, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 5 elementos. B, vaca, caballo, cabra, oveja. 4 elementos. Conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Ahora, por comprensión, cuando tú tratas de comprimir algo es porque lo quieres hacer pequeño. Es la forma más pequeña de escribir un conjunto. Por tanto, en este caso solamente se nombra la característica que hace que todos esos elementos pertenezcan a un conjunto. Es decir, en qué se parecen todos los elementos de cada conjunto. Por ejemplo, mismo conjunto arriba y abajo, ¿ok? A decía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuál es la cualidad o la característica que hace que estos nombres que están aquí estén en un conjunto? Por ejemplo, podría ser días de clase. Ese mismo conjunto A y conjunto A, sin embargo, uno está por extensión, todos los elementos se dicen, y el otro por compresión. Solamente se dice la cualidad que tienen todos los elementos en común. Conjunto B, mamíferos de granja, solamente la cualidad. Conjunto B, vaca, caballo, cabra, oveja, que son mamíferos de granja. Siguiente, conjunto C. Eso es una expresión matemática. Dice aquí, ya sabemos lo que significa. X pertenece a los números naturales. O sea, X, que es cualquier número, pertenece, está dentro de los números naturales. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, hasta el más infinito. Todos los números positivos que no tienen decimales son números naturales. Por otro lado, además de esa característica, dice que X es mayor que 0 y al mismo tiempo es menor que 8. Por tanto, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos son mayores que 0 y son menores que 8. Es decir, todos los elementos cumplen esa característica. Son naturales, son mayores que 0 y son menores que 8. Nada más. Entonces, extensión y compresión, si bien son diferentes formas de escribir, podemos hablar del mismo conjunto. Conjunto A con conjunto A es lo mismo. Conjunto B con conjunto B también es lo mismo. Y por último, conjunto C con conjunto C es lo mismo. Aunque, como podemos ver, se escriben diferente. Ahora veremos otras propiedades que también tienen los conjuntos. Otra propiedad como el cardinal de un conjunto, representado por n paréntesis y el nombre del conjunto. En este ejemplo es conjunto A, por tanto también es n paréntesis A. ¿Qué cosa es cardinal de un conjunto? Súper simple. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cuántos elementos tiene un conjunto. ¿Y qué es el cardinal? Es poner el número de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que tiene el elemento 1, separado del elemento 2, separado del elemento llave, 3, llave, separado del elemento llave, llave, 4, llave, llave. ¿Ok? ¿Cuántos elementos tenemos? Nos tenemos que acordar nosotros que un elemento está separado de otro elemento por un punto y coma. Por tanto, un elemento, 2 elementos, 3 elementos y 4 elementos. Por tanto, el cardinal del conjunto A será igual a 4. Nada más. Otra vez repetimos, cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. Nada más.
Hay diferentes tipos de conjuntos, ya veremos cuáles son, pero dos de los más importantes que debemos de acordarnos siempre es el conjunto nulo vacío, que significa que es un conjunto que no tiene ningún elemento. Por ejemplo, conjunto A, por compresión, por ejemplo, todos los unicornios que existen. Por extensión, ¿cuántos elementos vamos a tener? Ninguno, porque los unicornios no existen. Por tanto, todos los unicornios que existen es un conjunto nulo o vacío, no tiene ningún elemento. Conjunto unitario, significa, unitario viene de uno, por tanto significa que tiene un solo elemento, un conjunto que tiene un elemento. Por ejemplo, conjunto de profesores del colegio Víctor Andrés Belaúnde que enseñan matemática y se llaman Israel. Lógicamente solamente hay un profesor del colegio Víctor Andrés Belaúnde que enseña matemática y que se llama Israel, es decir, yo, un solo elemento. Otro conjunto unitario, por ejemplo, el número de soles que están en el sistema solar. Entonces tú preguntas, ¿cuántos soles hay? Hay un solo sol por el cual todos los planetas van dando vueltas. ¿Ok? Entonces, un conjunto unitario significa un conjunto que tiene un elemento. Siguiente, tenemos que aprender las relaciones de los conjuntos, porque algunos conjuntos se pueden relacionar con otros. Número 1, la inclusión de conjuntos quiere decir cuando hay un conjunto grande y dentro de ese conjunto grande está incluido, por eso inclusión, otro conjunto más pequeño. Por ejemplo, conjunto A es aves, de las cuales tenemos, por ejemplo, pavo, gallo, codorniz, águila, avestruz, halcón, etc. Aves, cualquier ave. Y conjunto B, aves de corral, de las cuales son pocas, ¿no? Las que hemos mencionado antes. Tenemos la gallina, el gallo, la codorniz, el pavo, un conjunto más pequeño. Sin embargo, un conjunto está dentro de otro. ¿Cuál? El conjunto B, aves de corral, un conjunto pequeño, está dentro de un conjunto más grande que es el conjunto de aves. Normalmente la inclusión se representa con una C bastante alargada. Por tanto, ¿qué se podría decir? Podríamos decir nosotros, en este caso, que las aves de corral están incluidas en el conjunto de aves. Por tanto, el conjunto B está incluido en el conjunto A. Voy a poner aquí. El conjunto B está incluido en el conjunto A. Listo. Otra de las relaciones que podemos encontrar dentro del tema de conjuntos es, por ejemplo, la igualdad de conjuntos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dos conjuntos tienen los mismos elementos. Solamente en ese caso, cuando todos los elementos son iguales y tienen la misma cantidad, los dos al mismo tiempo, se puede llamar como relación de igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales cuando todos los elementos son iguales. Conjuntos disjuntos, eso quiere decir cuando los conjuntos no tienen elementos en común. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A, tuviera los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, conjunto A, y tengo el conjunto B, que tiene los elementos 10, 11, 12, 13, 14. ¿Hay algún elemento en común? No hay ningún elemento en común. Por tanto, esos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, en ese caso, son disjuntos. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, son conjuntos disjuntos. Seguimos. Conjunto potencia es un tema muy importante que tenemos que ver, pero es muy simple en realidad. Lo único que tenemos que hacer es todas las posibles combinaciones que se pueden hacer en un conjunto con sus elementos. Yo entiendo que es un poquito difícil de entender, por tanto lo veremos aquí en la pizarra. Por ejemplo, tengo el conjunto A que es igual a 1, 2, 3, solamente 3 elementos. Le falta ahí un elemento. Le falta el elemento nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los conjuntos siempre hay un espacio libre. Y ese espacio libre se llama nulo. Siempre y en todos los casos debemos de agregar este símbolo que está aquí que significa nulo. Por tanto, ¿cuál es la potencia de A? El conjunto potencia del conjunto A. Súper simple. Primero, solamente con aquellos elementos solos, nada más. Por ejemplo, tenemos conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3 y conjunto nulo. Todo dentro de un conjunto por separado. Es el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3 y el conjunto nulo, que también va dentro
de un conjunto. ¿Qué otra combinación tenemos? De 2 en 2, por ejemplo, 1 y 2. Tenemos 2 y 3. Tenemos 3 y nulo. Aquí le voy a poner 3 y nulo. ¿Qué más tenemos? 2 y 3 también, ya lo tenemos. Ok. Tenemos 1 con 3 también. 1 con 3. ¿Qué más tenemos? Tenemos 1 con nulo. ¿Qué otro? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora, ¿qué más podríamos tener? Podríamos tener, por ejemplo, aquellos que se juntan de 3. 1, 2, 3, por ejemplo. O podríamos tener 2, 3, nulo. Y así, todas las combinaciones que se puedan lograr con todos los elementos, incluyendo el elemento nulo, es decir, el espacio que siempre sobra en todos los conjuntos. Vamos a completar aquí todos los conjuntos. Este conjunto 1 con 2. Está también el conjunto 2 con 3. El conjunto 3 con nulo. El conjunto 3 con 1. El conjunto 1 con nulo. El conjunto 1, 2, 3. Y el conjunto 2, 3 y nulo. Aún se pueden armar muchas potencias de conjuntos más, pero la idea es esta: armar todos los conjuntos, todas las combinaciones de los elementos que tenemos al principio para crear nuevos conjuntos, pero solamente con los elementos que tiene el primer conjunto que nos da. Así se pueden hacer muchas combinaciones más. Entonces, para la clase del día de hoy veremos esta ficha domiciliaria. Tiene solamente 3 ejercicios. El primero dice: crea 10 conjuntos por compresión y extensión que tengan relación. Por ejemplo, como habíamos visto nosotros, si yo digo, por ejemplo, instrumentos, digo por compresión. Conjunto A, instrumentos musicales. Al costado, conjunto A, guitarra, bongo, teclado, etcétera de elementos, ¿no? Tiene que tener relación el conjunto A por extensión y el conjunto A por compresión. 2. Nombra 5 conjuntos nulos o vacíos. Yo ya les dije uno, por ejemplo. Conjunto A. Conjunto que contiene a todos los unicornios que existen. No tiene ningún elemento, por tanto es un conjunto nulo o vacío. Y el número 3. Nombra 5 conjuntos unitarios, es decir, conjuntos que tengan un solo elemento. Yo les dije un ejemplo. Conjunto A. Profesores que se llaman Israel y son encargados del área de matemática en el colegio Víctor Andrés Belaúnde. Tienen un solo elemento porque soy solamente yo. Esos 3 ejercicios los vamos a hacer para la clase del día de hoy. Algunas recomendaciones y observaciones que tendremos en esta semana. Número 1. No se olviden que estamos teniendo clases virtuales, es decir, es como si estuvieran yendo a la clase, porque algunos papás y alumnos me han preguntado. El tema es el siguiente: si estamos haciendo una clase, no es solamente que hagan la tarea o las fichas domiciliarias, sino hay que copiar todo lo que está en los videos, hay que tenerlo todo registrado en el cuaderno. Es como si tú fueras una clase. Tú vas a la clase, te sientas, sacas tu cuaderno, escribes, resuelves los ejercicios, escuchas al profesor, etc. Todo aquello que tendrías que hacer en el colegio lo tienes que hacer vía virtual. Es decir, lo que yo escribo en la pizarra, tú también lo tienes que escribir en tu cuaderno. Si es que aún no se ha inscrito, no te preocupes. Aún tenemos 2 semanas que el estado de emergencia va a durar. Es decir, 2 semanas por lo menos vas a tener para poderte poner al día con todos los temas que hemos visto antes y todos los ejercicios que estamos resolviendo. Punto número 1. Punto número 2. Necesito hablarles de la puntualidad para entregar los trabajos. Hay algunos trabajos que, si bien están bien hechos, los están entregando fuera de tiempo. Por ejemplo, el día de hoy, que el video debió haber sido entregado en la mañana, se está entregando a estas horas de la noche, puesto que yo tenía que recibir la tarea, la ficha domiciliaria, el domingo a mediodía y me la van entregando el domingo en la noche, el día de hoy lunes en la mañana, lunes en la tarde. Entonces no tengo tiempo para revisarles, para poderles dar las observaciones para que ustedes puedan corregir. Les pido que por favor sean responsables y puntuales con la tarea, o si no vamos a tener más problemas, lo cual no queremos. Queremos que el aprendizaje para ustedes sea satisfactorio, que el trabajo que vean los padres en nuestra parte como institución sea también satisfactorio.
Entonces no se olviden por favor de esos dos temas. Y las últimas recomendaciones del día. Perdón, me olvidaba. Un punto más. Desde el día de hoy ya estamos trabajando con el libro que proporciona Corefo para aquellos alumnos que ya lo han podido adquirir. Hemos empezado con la página 10 del libro de Corefo, tanto como el libro de actividades como el libro donde tenemos los temas, porque ustedes le dan 3 libros. Está uno razonamiento matemático y en los otros 2 libros, en la página 10, está el tema teoría de conjuntos. Avanzaremos de ahora para adelante con los temas que tenemos en el libro. Si es que no ha adquirido el libro, no se preocupen, veremos todo. Como acabamos de ver en la pizarra, toda la información la veremos y también, sea lo que sea que diga el libro, lo veremos en las clases virtuales. Entonces, ya las últimas recomendaciones del día de hoy, que son las de siempre. Por favor, obedezcan y acaten lo que diga el Ministerio de Salud y lo que diga el Gobierno de la República. Lávense las manos, respeten la cuarentena, respeten el toque de queda, ayuden a los que puedan y estudien porque ya nos quedan pocos días para regresar al colegio. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención y conmigo será hasta el siguiente video. Hasta luego.